Hola muchachos, reciban un afectuoso saludo. Espero que todos se encuentren bien. En el marco de Plan Universidad en Casa, en nuestra asignatura Diseño de Máquinas del PNF de Ingeniería Mecánica de la UPT Agroindustrial del Táchira, he preparado una serie de videos de este tema referente al diseño de mecanismos de cuatro barras en su parte gráfica. Entonces, espero que le estudien, lo revisen, practiquen y les sea de utilidad para su formación. Estudiando los contenidos de síntesis gráfica de mecanismos, vamos a realizar un problema en el cual se desea diseñar una manivela balancín de Grashof. Es un caso trivial de generación de función, en el cual la función de salida se define como dos posiciones angulares a 30 grados discretas del balancín. La entrada la representa un motor de velocidad constante, quien es la manivela. Primer paso, vamos a dibujar el eslabón O4B en ambas posiciones con el ángulo de 30 grados. Donde este es el centro, O4. Segundo paso, dibujar la cuerda B1, B2. Voy a asumir una distancia de 5 centímetros del eslabón 4. Entonces voy a marcar 5 a un extremo, 5 a otro extremo. Este punto B1, punto B2. Y extiendo la cuerda, ¿sí?, hacia un lado, uno de los dos puntos, y trazo una línea extendiendo la cuerda. Tercer paso, seleccionar un punto conveniente para el centro O2 sobre esta línea extendida. Cuarto paso, bisecar el segmento B1, B2. Tomamos la medida del centro a la intersección y con esa medida trazamos un círculo que tenga la medida de ese radio alrededor del centro O2. Quinto paso, marcamos las intersecciones sobre la línea extendida con el círculo como los puntos A1 y A2. Sexto paso, medimos la longitud del acoplador como la distancia A1-B1, para este caso 11.5, o A2-B2, 11.5, 11.5 centímetros. El séptimo paso es medir la longitud de la bancada eslabón 1, el segmento de O2 a O4, que mide 12.5 para este caso. Medimos la distancia de O2 a 1 es igual a 1,25 manivela eslabón 2 y medimos la distancia del eslabón 4, el balancín de O4 a B1, una distancia de 5 centímetros. En el anterior paso habíamos medido
3 acoplador. Octavo paso, hay que verificar la condición de Grashof. Sabemos que la fórmula dice que para que un mecanismo sea Grashof, la longitud de los eslabones más pequeño y más largo debe ser menor a la suma de los dos eslabones restantes. En este caso, el eslabón más pequeño mide 1,25. El más largo mide 12,5. Esto debe ser menor o igual que los dos restantes, que son el de 11,5 más 5. Bien, esta suma me da 13,75 y esta suma me da 16,5. Ok, verificamos de este modo la desigualdad. Esto quiere decir que el mecanismo es Grashof. En el caso de que el mecanismo no fuese Grashof, hay que repetir los pasos del 3 al 8, escogiendo un O2 más alejado de O4. Y así obtenemos las medidas de los eslabones. El 2, la manivela. El 3, el acoplador. El 4, el balancín. Lo siguiente que podríamos hacer es construir un modelo de cartón para verificar su funcionamiento. ¿Sí? Y obtenemos así, de esta forma, cuando la manivela gire, ¿sí?, de una vuelta completa, el balancín va a tener un movimiento de extremo a extremo con un desplazamiento angular de 30 grados. Vamos a resolver el segundo problema, donde vamos a diseñar un mecanismo de 4 barras con salida de balancín, 2 posiciones con desplazamiento complejo. En este, pues la diferencia es que debemos generar el movimiento de toda la barra, desde el punto CD1 hasta el punto 2. El primer paso es dibujar las posiciones deseadas. Esta es la posición inicial, C1, D1, hacia C2, D2. Bien, como segundo paso vamos a trazar líneas que unan los puntos C1 a C2 y otra línea que me una el punto D1. Tercer paso, bisecar las líneas C1, C2, aquí todo el centro, y la línea D1, D2, aquí punto en todo el centro. Extendemos sus bisectrices perpendicularmente. Entonces, aquí una perpendicular a este punto y otra a partir de este punto, perpendicular, perpendicular. Vamos a obtener la intersección que vamos a llamar O4. A esta intersección se le llama rotopolo. El cuarto paso es trazar un radio conveniente, con una medida conveniente, con centro en el rotopolo, e intersectamos las líneas que marqué aquí, O4, C2, O4, C1, para
obtener las dos intersecciones que llamaremos B1 y la otra intersección que llamaremos B2. Bien, el quinto paso es repetir los pasos del 2 al 8 del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces fíjense, nos ubicamos aquí en los puntos B1, B2, como lo teníamos en el anterior problema. Vamos a extender esta línea, ¿sí? Vamos a escoger un punto cualquiera sobre la línea que vamos a llamar O2. Y con esta medida de la bisección de 2 vamos a marcar un círculo que tenga radio de 2, ¿sí?, alrededor del centro O2, ¿sí?, que me representa el movimiento de la manivela. Y luego procedemos a medir, ¿sí?, la distancia de O2 a O4. Para este caso tenemos una medida de 12.8, va a ser el primer eslabón, 12.8, eslabón 1. Segundo eslabón, manivela, mide 2 centímetros, es este. Tercer eslabón, marcamos los puntos A1, A2. La medida desde A2 a B2. Para el eslabón 3, el acoplador es de 12.2 para este caso, ¿sí?, el eslabón 3, eslabón 2. Y el eslabón 4, la manivela, que iría desde O4 hasta la intersección B2, tiene una distancia de 4 centímetros para el eslabón 4. Bien, debemos verificar la condición de Grashof, ¿sí?, ¿ok? Para este caso se cumple, ¿verdad? Donde el eslabón más pequeño más el más grande, en sus dimensiones van a ser menores que los dos eslabones intermedios. Entonces, este es el mecanismo resultante. Quedaría algo como esto, ¿verdad? Este sería la manivela. Este eslabón hasta acá me hace la función del acoplador, ¿sí? Y este me hace la función del rotopolo, ¿sí? En su segmento O4, B2 hace la función de manivela. Y tendríamos que construir el rotopolo, ¿verdad? Que sería un eslabón, ¿sí?, sólido de esta forma. ¿Sí? El rotopolo tendría esta forma. Y sería el encargado de llevar, ¿sí?, el eslabón C2, D2, desde la posición C1, D1, C2, D2, ¿ok? Cuando la manivela haga su movimiento angular, él va a desplazar, ¿sí?, los puntos C1, D1 desde esta posición hasta esta posición por medio del rotopolo, que es este eslabón sólido, fijo, ¿ok? Vamos a resolver el problema número 3, en el cual se pide
diseñar un eslabonamiento de 4 barras para mover el eslabón CD en 2 posiciones mostradas, ¿verdad? Es el mismo caso anterior, debemos generar un movimiento de CD1 desde una posición hasta otra, ¿ok? Con la diferencia de que en este caso vamos a ofrecer pivotes móviles en los puntos C y D. El primer paso es dibujar las 2 posiciones requeridas de movimiento de C1 D1 hacia C2 D2. Paso 2, unir los puntos C1 C2 y D1 D2. Paso 3, bisecar los segmentos C1 C2, aquí todo el centro, y el segmento D1 D2 en su centro, y trazamos perpendiculares en estos puntos con dimensiones convenientes. Y otra por acá. En este caso el rotopolo no se utilizará como solución. Cuarto paso, marcar intersecciones convenientes en cualquier punto seleccionado. Este lo voy a marcar como el centro O2 sobre esta bisectriz y sobre esta otra bisectriz en cualquier punto. Marco el centro fijo O4. Quinto paso, conectar O2 con C1. Lo voy a llamar eslabón 2 y conecto O4 con D1 llamándolo eslabón 4. Sexto paso, la línea C1 D1 eslabón 3 y la línea O2 O4 eslabón 1. Paso 7, verificar la condición de Grashof. Para este caso vamos a medir la longitud del eslabón 1, es de 4, eslabón 2, tenemos 6.3, eslabón 3, 5, eslabón 4, 5. Al verificar Grashof, el eslabón más largo y el más corto me da una dimensión de 10,3. Los dos intermedios me da 10. Fíjense que no se cumple la condición de Grashof. Quiere decir que ningún eslabón da una vuelta completa. En este caso se pueden repetir los pasos del 4 al 7 si no está conforme, pero también se puede dejar de esta forma, ¿sí? Donde tendríamos este que va de aquí, sería el eslabón 2, este de aquí, eslabón 3, y este aquí, eslabón 4. ¿Sí?
Entonces fíjense que cuando aplico una fuerza al eslabón 2, ¿sí? Puedo mover el acoplador, es el que me representa la generación del movimiento. Me lo va a mover desde esta posición a esta posición, ¿sí? Entonces tendrían que, ¿sí? Así se ve de esta forma el movimiento, ¿verdad?